El año 2014 que señalaban estos ciudadanos venezolanos que viven, se han radicado aquí en Córdoba, escapando de la crisis que vive su país, fue un año en el que muchos dicen fue el comienzo de una crisis porque Venezuela depende mucho del petróleo, es un país que depende absolutamente del petróleo y fue el año en el que cae el precio del petróleo a nivel mundial. ¿Y esto qué hace? Que empiecen a caer las importaciones de insumos y principalmente de alimentos. Y es allí cuando empieza una crisis fuerte de la economía para los venezolanos. Bueno, desde ¿no? aquel entonces a esta parte, ya con algunos síntomas, a partir de esa situación bisagra hasta el día de hoy, Graciela Pilnik nos ayuda en el análisis por qué hoy se vive esa situación, Graciela, que nos da a todos la impresión que no se trata solo de una diferencia de pensamiento político. Llámese grieta, se puede traducir en ese término, no es una situación que solo se trata de pensar diferente desde lo político, ¿no? El que está con Maduro o el que está sin el apoyo de Maduro. Del gobierno. Como dice Silvia, hay una crisis económica. El precio del petróleo es fundamental, porque ellos dependen, como dice Silvia, de esos ingresos. Ahora bien, esa misma época que ustedes marcan tiene que ver con otra cosa, y esa otra cosa es cuando la oposición gana en el Parlamento. Ahí empieza la gran crisis. ¿Por qué? Porque la posibilidad de dejar de lado a Maduro o que dejar fuera del poder a Maduro son varias. Una de ellas es una enmienda constitucional, lo cual llevaría su tiempo. Otra es un referéndum revocatorio. ¿Qué pasó con el referéndum? Cuando ya habían logrado todas las firmas para lograr ese referéndum, a través de un cuarto poder que dispone Maduro, que es el poder electoral, lograron anularlo, razón por la cual quedaba una tercera posibilidad, que era la renuncia de Maduro frente a las presiones de la oposición. Pero eso desde el punto de vista de un método pacífico. Pero a Maduro le quedaban dos métodos, digamos, compulsivos o coercitivos. Una, que era buscar un mecanismo para anular el Parlamento, que de hecho es lo que ocurrió. Y la segunda es un golpe militar, es decir, un golpe institucional que le fracasó por la presión internacional, y le quedaría una quinta posibilidad, que es la de un golpe militar para erigirse verdaderamente en una dictadura. Razón por la cual existen toda una serie de mecanismos para la oposición, para que Maduro pueda quedar fuera del poder, pero bueno, no todos lo han podido implementar, razón por la cual han encontrado este mecanismo de la protesta pública como un modo de ejercer presión para ver qué pueden lograr. A mí me parece que ahí es interesante desde qué punto de vista. Uno, las redes sociales que permiten semejante convocatoria, que si bien es cierto que dicen que fue 1 millón de personas, muchos dicen, observadores, que en realidad fueron varios millones de personas. Eso por un lado. Por el otro, ¿con qué elementos contaría la oposición para poder tener suficiente fuerza para poder seguir actuando en contra, digamos, de las posiciones de Maduro y poder sacarlo del poder? Yo creo que ahí juega un papel importante las organizaciones internacionales. Tanto la OEA, si bien no son suficientemente fuertes, porque no siempre son coercitivas, y solamente son resoluciones que aconseja tal cosa o pueden llegar a la posibilidad de expulsarlo como miembro. Sin embargo, la conjunción o la convergencia de opiniones y posiciones de los organismos internacionales como la OEA, como la ONU un poco más distante, pero sí Mercosur, sí UNASUR, etcétera, pueden contribuir a que la oposición pueda verse, digamos, respaldada, Graciela, en estas tomas de decisiones. Se nota una puja de poderes, ¿no? De tratar de lograr ese poder. El que quiere seguir conservando Maduro, el que quiere tener la oposición, pero en el medio está la gente que sale a la calle porque la crisis económica está golpeando y fuerte. Ya denuncian la falta de alimentos y de medicina para las personas enfermas. ¿Cuál será la salida que tendrá Venezuela? Salida aparentemente no es tan fácil, porque aquí hay dos cosas. O la salida es una salida de recomposición interna, y la otra posibilidad es una salida a través de la ayuda exterior. Entonces, ahí hay dos cuestiones. O la oposición logra
que los organismos internacionales presionen suficientemente para encontrar espacios que les den la posibilidad de encontrar lo que se denominan las 3 alternativas en una resolución de conflicto en una situación como esta, que son los buenos oficios, la mediación o un arbitraje. Los buenos oficios sería que pudieran encontrar la oposición un vocero internacional que les permita acercar Hasta las ahora posiciones. no lo han encontrado. Así es. No lo han encontrado, pero a veces los organismos internacionales operan en ese sentido, ¿no? Es decir, los organismos internacionales pueden interceder, el mismo Mercosur podría interceder, por ejemplo. Entonces, Es lo que ha pedido el presidente, ¿no? Macri en estas horas. así es. Y entonces, yo diría que esa es una posibilidad. La otra posibilidad es la injerencia o el apoyo externo, por ejemplo, de los Estados Unidos, para que con su presión y con quitarle, por ejemplo, con la salida de los diplomáticos o los embajadores, haciendo ruptura de relaciones diplomáticas, puedan ejercer un poder suficiente de modo tal de poder llamar a la reflexión, si pudiéramos llamarlo así, a Maduro. Qué difícil, muy difícil. Sobre todo por una cuestión muy sencilla, y aquí termino, que es la siguiente. En el supuesto de que Venezuela llegase a una crisis que implicara la incorporación de elementos externos en la cuestión, Venezuela no llegaría a una situación como la de Siria, pero sí se encontraría con una situación de conflicto internacional por los intereses en ese lugar que sería muy importante. Graciela Pilnig, gracias por darnos esta reflexión. Muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hacemos pausa. Ya venimos.